un tema central para todos los argentinos. La Constitución Nacional de nuestro país expresa que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable para el pueblo argentino. Esto lo convierte ineludiblemente en un objetivo que trasciende a todos los gobiernos y se constituye en una política de Estado en la que convergen todas las fuerzas políticas argentinas. Esta organización ya conoce los antecedentes históricos y jurídicos que sostienen nuestros derechos sobre las Islas Malvinas. Aún así, deseo reiterar que el paso del tiempo no ha disminuido en lo más mínimo la validez de nuestro reclamo ni la firmeza de nuestra convicción, que esta prolongada controversia de soberanía tiene que ser resuelta y por ello resulta imprescindible que lo hagamos con espíritu constructivo, positivo y que desde esa perspectiva logremos reanudar las negociaciones. Señor Presidente, entre los antecedentes en favor de esta posición de mi país, quiero mencionar que uno de los hitos fundamentales es la Resolución 2065, adoptada en 1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoció la existencia de una situación colonial en las Islas Malvinas y tomó nota de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, recomendando solucionarla a través de negociaciones entre las partes. Esa resolución dio a la cuestión Malvinas el carácter de caso especial y particular en materia de descolonización, en la cual subyace una disputa de soberanía y, por lo tanto, a diferencia de otros casos coloniales, no se puede resolver aplicando el principio de libre determinación, sino que debe hacerse mediante negociaciones entre las partes, teniendo debidamente en cuenta, sin duda alguna, los intereses de los habitantes de las islas. Argentina votó en su momento a favor de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas y ha apoyado firme y reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos en todos los casos en que éste se aplica, pero siempre de conformidad con dicha resolución y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, el derecho a libre determinación, como todo derecho, no es absoluto, ya que su respeto nunca puede ir en contra de la integridad territorial de los estados que existen. Todos los gobiernos democráticos argentinos han expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la cuestión Malvinas. Numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Comité Especial de Descolonización y de otros foros regionales y subregionales apoyan y han apoyado nuestro pedido. En el contexto de esta reclamación de negociaciones sobre la soberanía, el presidente Mauricio Macri ha impulsado una nueva fase en la relación con el Reino Unido, que se ha traducido en la incorporación de iniciativas tales como proyectos de cooperación científica y cultural, cooperación antártica, coordinaciones en los foros multilaterales, misiones comerciales y empresariales. Todas estas iniciativas no se venían registrando desde hacía años. En este contexto, merece para nosotros una muy especial mención la reciente identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Este proyecto de naturaleza estrictamente humanitaria, dedicado a reconocer y a identificar los restos de quienes yacían allí como soldados solo conocidos por Dios, fue llevado a cabo con éxito gracias a la voluntad de los dos gobiernos, argentino y británico, y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y del equipo argentino de antropología forense. Queremos destacar al mismo tiempo la excelente disposición de los habitantes de las islas durante el desarrollo de esta, que fue una histórica visita de los familiares de los caídos en Malvinas al cementerio de Darwin el pasado 26 de marzo. Recientemente he tenido oportunidad de reunirme con el secretario de Asuntos Exteriores británicos en la ocasión que sirvió para que dialogáramos sobre las posibilidades de ampliar y fortalecer nuestros vínculos bilaterales en múltiples áreas de interés mutuo.
Ambos compartimos el convencimiento que nuestra diferente posición con relación a la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas deja, sin embargo, espacio para que desarrollemos al mismo tiempo una agenda bilateral, amplia, positiva, que incluya la identificación de áreas de cooperación no solo en el Atlántico Sur, como puede ser para asegurar la preservación de recursos naturales, sino también en otras áreas que podemos trabajar en común, como es la de las conexiones aéreas entre la Argentina continental y las islas, de modo de generar vínculos y, por esa vía, recrear confianza con sus habitantes. La agenda que desarrollemos con el Reino Unido contribuirá a facilitar la consideración de todos los temas e identificar nuevas oportunidades en el conjunto de nuestra relación bilateral, sin por ello dejar de lado la búsqueda permanente de una vía de solución pacífica para nuestra prolongada disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwiches del Sur y espacios marítimos circundantes. Creemos que este es el camino que juntos debemos recorrer ambos gobiernos. Señor Presidente, nuestra región para Argentina debe continuar siendo reconocida como una zona de paz y diálogo entre las naciones, para el mundo, para las futuras generaciones. Creo que ello no solo es el deseo de mi país, sino que es un deseo compartido por todos y cada uno de los países aquí representados. Desde esa perspectiva, resulta necesario poder resolver esta controversia de soberanía aún pendiente en el hemisferio americano. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a la cuestión de las Islas Malvinas. Creo que tenemos una oportunidad y por ello tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar de manera franca, abierta y constructiva una forma de solucionar nuestras diferencias, haciéndolo siempre con espíritu cooperativo. Señor Presidente, por las razones que acabo de enunciar, solicitamos hoy a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos que, una vez más, nuevamente, apoyen el llamado a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para resolver esta cuestión pendiente sobre la soberanía. En nombre de mi Gobierno, agradezco a esta Asamblea General también el hecho de continuar examinando la cuestión Malvina en los sucesivos periodos de sesiones y desde ya le agradezco a todos los Estados americanos por el apoyo que puedan dar a esta declaración presentada sobre la cuestión Malvina. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Canciller Fourie, por su exposición. Con el debido permiso del apreciado amigo Canciller de Bolivia, si podíamos otorgar primero la palabra a la delegación de Brasil, al Canciller Aloysio Núñez, quien tiene algo importante que presentar a la plenaria. Con su anuencia, entonces, Canciller, damos la palabra al Canciller del Brasil. Tiene la palabra, Canciller. Gracias, señor Presidente. Gracias al colega. Gracias, señor Presidente. Gracias al estimado colega, el Canciller. Señor Presidente, señor Secretario General, jefes de delegación, señor Secretario General adjunto, señoras y señores. La delegación de Brasil tiene el honor de someter a la consideración de esta plenaria un proyecto de declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En la parte introductoria, la declaración recuerda documentos aprobados en asambleas anteriores, como la resolución 928 de 1978, que solicita a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución al asunto, así como la resolución 1049 de 1990, mediante la cual la Asamblea General manifestó su satisfacción por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Brasil
ha mantenido históricamente una posición de reconocimiento inequívoco de los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas en todos los foros multilaterales pertinentes y en particular en las Naciones Unidas y en esta organización. El gobierno de Brasil apoya de manera firme y explícita a Argentina, y también en Mercosur la posición de Argentina ha recibido amplio respaldo. Esperamos que los países aquí representados se sumen al apoyo a una reivindicación justa y legítima de Argentina, cuyo reconocimiento contribuirá también al fortalecimiento de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, lo cual interesa a nuestro hemisferio y a las relaciones entre Europa y nuestra región. Voy a dar lectura al proyecto. Proyecto de declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La Asamblea General, considerando que en reiteradas oportunidades ha declarado que la cuestión de las Islas Malvinas constituye un tema de permanente interés hemisférico, recordando su resolución AG-RES 928, aprobada por consenso el 19 de noviembre de 1988, que pide a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía, teniendo en cuenta que en su resolución 1049 la Asamblea General manifestó su satisfacción por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, reconociendo que la incorporación del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la Organización de los Estados Americanos en calidad de observador permanente mediante la resolución del Consejo Permanente 665 de 1995 refleja principios y valores compartidos entre ese país y los Estados miembros de la organización que permiten un mayor entendimiento mutuo. Constatando con beneplácito que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mantienen importantes vínculos comerciales, culturales y políticos, comparten valores comunes y desarrollan además una estrecha cooperación tanto bilateral como en los foros internacionales. Teniendo en cuenta que, a pesar de dichos vínculos y valores comunes, no ha sido posible aún reanudar las negociaciones tendientes a resolver la disputa de soberanía entre los dos países sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes en el marco de las resoluciones reiteradas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las decisiones adoptadas por este órgano sobre el mismo tema, originadas en el Comité Especial sobre Descolonización, y las reiteradas resoluciones y declaraciones aprobadas en esta Asamblea General. Y habiendo escuchado la exposición del jefe de la delegación de la República Argentina, expresa su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas. Reafirma la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia. Decide continuar examinando la cuestión de las Islas Malvinas en los sucesivos periodos de sesiones de la Asamblea General hasta su solución definitiva. Este es el proyecto de resolución, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Ofrezco la palabra al señor canciller de Bolivia. Muchas gracias. Bolivia, como todos los años y de manera consecuente, reitera su apoyo a la hermana República Argentina para la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas. En este contexto, me referiré a la reunión celebrada por los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 más China, reunidos el 22 de septiembre del año 2017, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en ocasión de su 41 reunión anual. En tal oportunidad examinamos la situación económica mundial, los acontecimientos ocurridos recientemente en el mundo y los problemas especiales a los que se enfrentan los países en desarrollo, en las esferas económico, social y ambiental, y se aprobó
la siguiente declaración en los puntos 196 y 197 en relación a las Islas Malvinas. Abro comillas. Los ministros recordaron que el 16 de diciembre del año 2015 se cumplió el 509 aniversario de la aprobación de la Resolución 2065 de la Asamblea General, primera resolución que se refiere específicamente a la cuestión de las Islas Malvinas. Reafirmaron la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte celebren negociaciones de conformidad con los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía relacionada con la cuestión de las Islas Malvinas. Y reconocieron la buena disposición y voluntad de la Argentina para celebrar negociaciones con este propósito. A este respecto, los ministros destacaron el derecho de los Estados miembros del Grupo de los 77 más China a la soberanía permanente sobre los recursos naturales, conforme al principio de integridad territorial, Resolución 1514 de la Asamblea General y el derecho internacional, y recordaron la importancia de que no se tomen medidas que puedan afectar al crecimiento económico y el desarrollo sostenible, ni se emprendan acciones unilaterales en las zonas sujetas a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cierro comillas. Hermanas y hermanos, concluyo esta intervención reafirmando categóricamente que las Malvinas son argentinas, por lo cual apoyamos la declaración presentada. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor canciller. Doy la palabra a la señora ministra de Guatemala. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señor secretario general. Mi delegación saluda y agradece la presentación del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, señor Jorge Fori. Me complace participar personalmente en la consideración del tema de agenda, cuestión de las Malvinas, en la que en el marco de la Asamblea General de la OEA, ya que este es un tema de interés hemisférico y permanente. La presencia del canciller de la República Argentina demuestra una vez más el compromiso de esa nación con el multilateralismo y la evidencia de la alta prioridad y la decidida voluntad política que el ilustre gobierno argentino otorga a la solución justa, pacífica y definitiva de la cuestión de las Islas Malvinas. Señor presidente, en el año de 1833, las Islas Malvinas, siendo parte del territorio de la República Argentina, gobernadas por autoridades argentinas y habitadas por pobladores argentinas, fueron usurpadas y sus autoridades y pobladores fueron desalojados por fuerzas británicas, no permitiéndose su permanencia ni retorno al territorio. Por lo contrario, fueron suplantados durante estos 173 años de usurpación por una administración colonial y una población de origen británico. La comunidad internacional y regional, a través de esta Asamblea General de Estados Americanos, que ha producido varias resoluciones y declaraciones relativas a la cuestión Malvinas, se ha pronunciado reiteradamente instando a la República Argentina y al Reino Unido a reanudar sin demora las negociaciones acerca de la disputa de soberanía entre los dos países sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Consideramos que esta disputa debe ser solucionada a través de negociaciones bilaterales entre las dos partes, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Dicha disputa constituye una situación colonial que ha sido específicamente definida como especial y particular, por cuanto involucra características que la distinguen dentro del resto de casos de descolonización. En el marco de una política colonial sistemática y expansionista, el Reino Unido ubicó a su propia población a esa porción del suelo argentino. El día de hoy, las Islas Malvinas están pobladas por súbditos de la potencia colonial, que jurídicamente no puede invocar el derecho de la determinación, como se ha dicho en reiteradas oportunidades. Estamos ante un territorio colonizado y no una población colonizada. O sea que no se trata de una población originaria, sino de una trasplantada por el Reino Unido al inicio de la usurpación. La República Argentina solo reivindica sus derechos históricos sobre su propio territorio y ha manifestado su firme voluntad de reanudar las negociaciones con miras a encontrar una solución a la disputa. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo la especialidad y particularidad de esta situación,
haya descartado expresamente la posibilidad de pretender aplicar el derecho de la libre determinación de cuestión de las Islas Malvinas, como bien lo señala en la resolución 1514, rectora de la descolonización en su párrafo 6, que reza: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional, a la integridad territorial de un país, es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, Guatemala aplaude la constante manifestación de voluntad política de la República Argentina para resolver la disputa de manera establecida en la Carta de las Naciones Unidas, es decir, por la vía de la negociación y el diálogo. Nos unimos al reiterado llamado para que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte finalmente se avenga a la vía de negociación en aras de alcanzar una solución definitiva y pacífica que reanude el beneficio de ambas partes. En ese espíritu, Guatemala felicita a las partes de que este diferendo territorial, por haber llevado adelante tareas de identificación de los soldados argentinos que se encontraban sepultados, identificar en el cementerio de Darwin, con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que iniciaron el año pasado y que permitieron que los familiares viajaran a las Islas Malvinas en marzo del 2018. No obstante, vemos con mucha preocupación que el Reino Unido sigue llevando a cabo actos unilaterales en el área de la controversia, entre ellos actividades de exploración y explotación de recursos naturales. Señor presidente, como lo hemos manifestado en años anteriores, Guatemala es de firme convicción que es tiempo de dar cabida al multilateralismo y particularmente a los medios que en el derecho internacional otorga la solución pacífica de las controversias, haciendo cumplir el postulado en que se fundamenta la labor de esta Asamblea General, como lo es resolver por la vía de la negociación una situación colonial en nuestro continente americano, que tanto ha padecido por el colonialismo. Hacemos votos para que ambas partes alcancen una solución pacífica y negociada a esta disputa y soberanía. Finalmente, mi delegación apoya el proyecto de declaración sobre la cuestión de las Malvinas. Confiamos que esta nueva declaración, como todas las anteriores, contribuya fuertemente a la solución de esta cuestión. Asimismo, señor presidente, en mi calidad de presidencia de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Iberoamericana, daré lectura al comunicado especial sobre la cuestión de las Malvinas adoptados en la 25ª Cumbre de las Américas y cito: los jefas y jefes de Estado y Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, en ocasión de la 25 Cumbre Iberoamericana, reafirman la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden a la mayor brevedad posible las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, el Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial. Destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan al Secretario General a que lleven adelante gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible la solución pacífica de la referida disputa. Reiteran la importancia de observar lo dispuesto en la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan a adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en situaciones mientras las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General. Saludan el encuentro bilateral mantenido en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2016 y Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 1 de abril de 2016, entre el presidente de la República Argentina y el primer ministro del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y la voluntad de ambos mandatarios, reconociendo las diferencias entre los dos países y prosiguen en un camino de diálogo abierto. Destacan la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino para alcanzar por la vía de las negociaciones una solución definitiva, en especial y particular situación colonial, tal como es definida por las Naciones Unidas. Fin de la cita y le agradezco mucho, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. Doy la palabra al ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias. Señor presidente, el Gobierno de Chile reconoce los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
y ratifica la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía conforme con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. Ofrezco la palabra a la embajadora representante permanente de Paraguay. Gracias. Gracias, señor presidente. Las presidentas y los presidentes de los estados partes y estados asociados del Mercosur, reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 21 de julio de 2017, en ocasión de la 50ª cumbre de presidentes del Mercosur y estados asociados, reafirmaron los términos de la declaración de los presidentes de los estados partes del Mercosur, de la República de Bolivia y de la República de Chile, firmada el 25 de junio de 1996 en Potrero de los Funes, República Argentina, denominada Declaración sobre las Malvinas, y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas. Recordaron el interés regional en la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, alcancen cuanto antes una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos y de otros foros regionales y multilaterales. Así también reiteraron su rechazo al desarrollo de actos unilaterales en el área bajo disputa, incompatibles con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, poniendo de relieve la vocación de diálogo y la permanente disposición del gobierno argentino al identificar áreas de trabajo conjunto con el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de generar un clima propicio para la reanudación de las negociaciones sobre el tema de soberanía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora de Paraguay. Tiene la palabra el canciller de Perú. Gracias, señor presidente. La delegación del Perú ha escuchado con suma atención la exposición del canciller de la República Argentina, en la que expresa con claridad los fundamentos jurídicos que asisten a su país con relación a la disputa de soberanía de las Islas Malvinas. La delegación del Perú formula sus votos para que se reanuden las negociaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la mayor brevedad posible, con el fin que se encuentre una solución pacífica, constructiva y duradera a la controversia entre ambos países, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, el Perú ratifica la importancia que las dos partes se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco, el gobierno peruano reitera su invariable apoyo a los legítimos derechos de soberanía que le asisten a la hermana República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en virtud de lo cual, señor presidente, el Perú renueva su respaldo al proyecto de declaración puesto a la atenta consideración de esta Asamblea General. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, canciller, por su intervención. Ofrezco la palabra al representante permanente de Nicaragua. Tiene la palabra. Gracias, canciller Eladio. En primer término, la delegación de Nicaragua quiere hacer llegar nuestras condolencias y solidaridad a
al presidente de Guatemala, don Jimmy Morales, y a todo el pueblo guatemalteco por la tragedia que actualmente enfrentan. Señor presidente, el Gobierno de la República de Nicaragua reitera su solidaridad al pueblo y gobierno de la República Argentina en su justa demanda por reivindicar sus derechos soberanos e históricos en la zona de las Islas Malvinas. Argentina es un país hermano con el cual nos unen cordiales lazos de amistad y cooperación en diferentes áreas. Nicaragua aboga por el fin de todo remanente colonial, cualquiera que sea su manifestación. Continuaremos apoyando al gobierno argentino en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. La promoción de la paz y la seguridad internacionales son imperativos mundiales y constituyen un principio básico de la coexistencia pacífica entre los Estados, por lo que el recurso al arreglo político negociado a las controversias que se susciten entre los mismos contribuye a este propósito. Reconocemos los esfuerzos del gobierno argentino de seguir explorando todas las alternativas y posibles vías de solución pacífica de esta controversia y apoyamos los legítimos derechos que le asisten sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Exhortamos respetuosamente una vez más a los gobiernos de la República de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a buscar a través de la vía del diálogo y la negociación una solución pacífica y duradera a esta controversia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante permanente. Ofrezco la palabra a la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Colombia respalda los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur e Islas Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y pide a las partes a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, negociada y definitiva a la disputa conforme a los pronunciamientos en las Naciones Unidas y en la OEA. En este sentido, mi delegación apoya el proyecto de declaración que ha sido presentado durante esta asamblea por el señor canciller de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Ofrezco la palabra al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Reconocemos en la situación de las Islas Malvinas un tema de interés permanente en la agenda de la Organización de Estados Americanos. Señalamos que es necesario se lleve adelante una negociación por esta disputa de soberanía. En los diferentes territoriales no debe prevalecer una situación de hecho. Se tienen que resolver conforme a negociaciones diplomáticas o conforme al derecho. La Secretaría General de la OEA reconoce el espíritu constructivo de Argentina en la solución de este diferendo. Su reivindicación de soberanía es absolutamente justa. La Secretaría General reconoce las resoluciones anteriores de la Asamblea General de la OEA, así como las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que refieren a la situación colonial. Reconocemos desde la OEA esa misma situación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Ofrezco la palabra al Ecuador. Gracias, señor presidente. La Constitución del Ecuador establece que el ejercicio de las relaciones internacionales debe propugnar la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales y rechazar la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos, condenar la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Promover la paz, el desarme universal, condenar el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros estados. Con sustento en estos mandatos, el Ecuador mantiene su postura de apoyar al pueblo argentino que defiende con legalidad su derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Creemos que el respeto a la integridad territorial de los estados es una norma elemental básica de convivencia pacífica. El Ecuador tradicionalmente ha tenido
una participación a favor de la promoción de la causa argentina desde la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este sentido, hace un llamado a la región para continuar buscando, sobre la base del respeto a los principios y normas del derecho internacional, una solución a este problema, de modo que las partes involucradas, Argentina y el Reino Unido, reanuden negociaciones sobre la disputa de soberanía que permita encontrar una solución sobre la base del diálogo a esta controversia. En consecuencia, apoyamos el proyecto de resolución. Gracias. Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra el señor delegado de Uruguay. Gracias, señor presidente. Como fue dicho aquí al comienzo por el canciller argentino, distintos foros regionales han hecho suyo el reclamo argentino por soberanía en las Islas Malvinas. En tal sentido, y previo a una breve exposición que haré, permítame leer la última decisión adoptada por las más altas autoridades de energía de la región en Buenos Aires en diciembre pasado. Voy a leer solamente la parte resolutiva, que dice, artículo primero, reiterar lo dispuesto por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en cuanto a manifestar su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y el permanente interés de los países de la región en que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa. Artículo segundo, recordar las decisiones ministeriales de OLADE adoptadas en Punta Cana 2013, San Salvador 2014, Tarija 2015 y Quito 2016. Artículo tercero, recordar lo dispuesto en la cumbre de la Unidad de Riviera Maya, México, por las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe respecto de la importancia de lo establecido en la Resolución 3149 de la Asamblea General de Naciones Unidas en relación con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina e instar a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando el proceso recomendado en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Artículo cuarto. Reconocer los derechos argentinos a defender, salvaguardar y utilizar de la manera que estime más conveniente los recursos naturales en materia de hidrocarburos en su plataforma continental, en los espacios referidos en el artículo primero, y adoptar las medidas que correspondieren con pleno respeto al derecho internacional. Señor presidente, el Uruguay, con respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ha mantenido una posición invariable y consistente de apoyo al reclamo de la República Argentina en cuanto a su legítimo derecho de soberanía sobre las mismas. La cuestión de las Islas Malvinas está directamente relacionada con la integridad territorial del Estado argentino, que, como lo demuestran innumerables estudios, posee títulos irrefutables heredados de España sobre las islas, y así también como la ocupación legítima de la Argentina hasta el año 1833. Uruguay considera también que la cuestión de Malvinas es un caso de descolonización, tal como queda reconocido en las resoluciones internacionales adoptadas sobre el tema. De este modo, la clara ubicación de la cuestión de las Islas Malvinas como caso de descolonización, en el cual, a diferencia de otros, la población del territorio no autónomo involucrado no constituye un pueblo subyugado, sino un pueblo originario de la potencia colonial que lo administra, permite sustentar la no aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos con el alcance con el que fue previsto para los pueblos originarios sometidos a la ocupación colonial. Por otra parte, nuestro país ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo para la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido
a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de Naciones Unidas y esta organización, y teniendo en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor delegado. Veo que Costa Rica ha solicitado también la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En representación de mi país quisiera respaldar la declaración de la cuestión sobre las Islas Malvinas e instar, tal como lo expresa la declaración, nuestra voluntad para que el gobierno argentino pueda continuar las negociaciones por todas las vías posibles para una solución pacífica de esta controversia. Y reconociendo la soberanía que ostenta Argentina sobre las Malvinas, nos parece que se tienen que seguir examinando, tal como reza la declaración, todas las formas para llegar a un acuerdo sobre esta materia. Muchísimas gracias, presidente. Agradezco a la señora vicepresidenta y ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica por su intervención. No habiendo, aparece Uruguay, no sé si volvió a apretar o quiere hacer uso de palabra de vuelta. Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para agregar a mi exposición que, además de que Uruguay apoya decididamente este proyecto de resolución presentado, solicita que el mismo sea aprobado por aclamación de esta Asamblea. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor delegado. Me parece interesante adelantarse a la presentación por la presidencia. Muchas gracias, pero así está decidido, por aclamación. Argentina solicita la palabra. Solamente he solicitado la palabra, señor presidente, para agradecerle a usted por la conducción de este tramo de este plenario, pero sobre todo para agradecerle a todos los señores cancilleres, a los jefes de delegación y en particular también al secretario general, que han hecho uso de la palabra no solo para apoyar esta resolución que ha quedado aprobada por la aclamación de todos los presentes, sino por este compromiso sostenido que tiene la OEA y cada uno de los países miembros en favor de esta reclamación del gobierno argentino por la recuperación de su soberanía sobre las Islas Malvinas y para hacerlo en forma negociada, en forma pacífica y encontrar una solución creativa e inteligente. Yo le agradezco a todos los países el esfuerzo que han hecho y el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor canciller, y con su intervención damos por concluida la consideración del tema Malvinas.